La verdad. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escucha, Walter? Sí, pero usted parece que no me escucha. Sí, sí, perfecto. Te escucho. Ah, excelente. Ok. Perfecto. Bueno, pues le comentaba que en este conversatorio que vamos a compartir con Walter Caracas sobre la creatividad y la innovación en la educación, evidentemente es propicio para nosotros abrir un tema relevante en medio de esta virtualidad y de todo lo que se aproxima en un tiempo donde realmente necesitamos cada día más tener informaciones. ¿No me escuchan? ¿Me escuchan? Muy bien. Ah, perfecto. Perfecto. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que ir de la mano hacia esas orientaciones, hacia esas informaciones que cada día más necesitamos socializar con nuestra sociedad en sentido general. Me dice, bueno, aquí me dice Leandro que sí se oye bien, dice Waldimar, así perfecto. Igual, Walter, de verdad, igual nos pueden escribir cualquier cosa, cualquier dato en el chat. Ellos no pueden activar nada más Walter y ustedes pueden activar el audio. Ok, el chat está activo y solo Walter Caracas y quien les habla tiene el audio activado. Así que cualquier pregunta, cualquier inquietud, igual pueden escribirlo a través del chat. Evidentemente, Walter, nosotros estamos viendo que la creatividad y la innovación son ejes fundamentales en la educación. Y me gustaría ver dentro del ámbito de esa apertura y de ese nivel de información que podemos socializar, cómo podemos identificar por qué hoy tenemos que motivar esa creatividad y esa innovación en los temas educativos. Sí. Buenas noches a todos, a Niurka, Leandro, María, Waldimar, y gracias por la invitación y también extensivo a todos los que les siguen a ustedes por este canal. Bien, en primer lugar, respondiendo un poco a tu pregunta, fíjate que el hablar de creatividad, a veces la gente lo cuestiona o dice, ¿por qué estamos hablando de creatividad en el campo de la educación o en el campo de la ciencia? ¿Verdad? Cuando mucha gente lo asocia la creatividad a lo que son las artes, a lo que son ese tipo de, ¿verdad? De actividades. Y entonces pierden de vista que desde la Edad Media, ¿verdad? Desde Leonardo da Vinci, la creatividad era algo en la cual vinculaba tanto a las artes como a la ciencia. Y después de Leonardo y después de la, ¿verdad? De otras grandes propuestas académicas, se dividieron los campos, ¿verdad? Sobre todo con el Renacimiento. Después del Renacimiento, por aquí vino la ciencia, por aquí vino el arte. Sin embargo, hoy en día se ve que es una necesidad el volver a retomar lo que es la creatividad para poder desarrollar todo eso. Sobre todo, hoy en día, esta crisis nos llama a ser más creativos, sobre todo en el campo pedagógico, en el campo de la didáctica. No podemos no podemos continuar haciendo lo que hemos hecho por muchos años, ¿verdad? Porque siempre una cosa que hemos aprendido por muchos años es sobre todo a ser muy disciplinado, a ser muy obediente, y hemos aprendido a raíz de eso que no hemos aprendido mucho. Entonces, la cuestión está en que la creatividad te invita a ser divergente, ¿verdad?
Contrario a eso es lo convergente, que todo el mundo hace siempre lo que te señalan y vas como la ovejita por donde te dijeron. Entonces, personas así, educadas en esa forma, no pueden ser creativas. Personas así no pueden innovar. Personas así no nos pueden dar respuestas de las que nosotros necesitamos en todos los campos de la ciencia y en todo el campo del saber. Porque la curiosidad es la que produce conocimiento. Y en el campo académico se requiere a cada momento de conocimiento nuevo. No vamos a la universidad a repetir lo que ya está en los libros. Se supone que en la universidad vamos a aprender a inventar. Vamos a aprender a crear cosas nuevas. Y en este momento, la sociedad nos llama a hacer cosas nuevas, a decir cosas nuevas, a darle cosas nuevas, porque no le podemos seguir dando a la sociedad lo de siempre. Sí, Nurka. Ahora sí no te escucho, Nurka. Oh, Asimismo, Walter, definitivamente nosotros tenemos que ir cambiando ese paradigma. Nosotros hemos venido dando una serie de pasos firmes, pero con todos estos temas que se nos han presentado, hemos tenido que dar un salto rápido, que todavía nos falta mucho. Hemos avanzado. Evidentemente, un cemento del mercado ha avanzado en los temas de la creatividad, de mucho que otros de manera obligatoria, de manera forzosa, pero evidentemente que el mismo uso de las tecnologías, de la información y de la comunicación también nos han permitido ser más creativos y poder insertarnos en todos estos cambios que hemos tenido en estos últimos tiempos. Bien, quería decir algo. Si no se te escucha. No, comentar eso, Walter, que definitivamente nosotros hemos tenido que ir tras esa modalidad de insertar con creatividad, con un sentido de urgencia más bien, en todos estos cambios que ha tenido la educación para emigrar en muchos aspectos a la parte de la tecnología y de la comunicación. Sí, bueno, efectivamente, con eso que tú dices, eso nos llama, como tú decías, urgentemente, a crear pedagogías emergentes, ¿verdad? Que era algo que en las investigaciones que nosotros hemos trabajado últimamente, hablábamos de que tienen que haber pedagogía emergente, que no podemos seguir con las mismas de siempre, porque si usamos las mismas de siempre, llegaremos a los resultados de siempre. Entonces, después o durante esta pandemia, nos está llamando a crear cosas nuevas con urgencia, nuevas didácticas para involucrar a más gente, sobre todo gente que todavía no llega a la universidad, pero que ya vayan insertándose en este campo de la creatividad y de la innovación, ¿verdad? No podemos, porque fíjate, hemos pasado mucho tiempo, se nos ha hablado de competitividad, ¿verdad? Tenemos más de 10 años de estar hablando de competitividad, pero la gran pregunta es, ¿cómo se puede ser competitivo si no hay producción? La competitividad debe estar unido a la producción, a la creación, al desarrollo tecnológico, ¿verdad? Tú, por ejemplo, que eres una persona que está vinculada a las aduanas y sabe mucho de aduanas, tú me puedes decir qué es lo que más, qué es lo que tenemos nosotros, más importaciones o más exportaciones, ¿verdad? Entonces, ahí está la respuesta. Tenemos que cambiar las tendencias. Tenemos que incrementar las exportaciones de todo lo que se pueda crear acá. Y para eso tenemos universidades.
para que de ahí salga todo aquello que aquí se produzca. Estaba leyendo un informe hoy en la mañana de Educa, donde se hablaba de que casi el 80% de los trabajadores están educados, ¿verdad? Tienen una subeducación, una educación, y solamente un 20% está por encima de esa sobreproducción. Entonces, con esa cantidad muy reducida, es muy poco lo que se puede hacer en el campo de la innovación. Entonces, tenemos que darle vuelta a esos números, a esas estadísticas, para que podamos tener, al revés, un 80, un 90% de gente preparada en el campo de la innovación y en todas las áreas. Porque, ¿qué pasa? Un país que siempre ha dependido de las exportaciones, le urge entrar a la creación de todo, en todos los campos. Eso es urgente. Y entonces, las investigaciones, tenemos que entrar a la investigación en todas las áreas para que en todas las áreas nos digan qué es lo que necesitamos producir, crear. Sí, evidentemente, Walter, es propicio nosotros comentar que definitivamente tenemos que llevar la educación a esa combinación de la creatividad, pero más bien a la práctica, a saber hacer, a cómo manejamos el valor agregado de ese producto que se demanda a nivel internacional. Porque yo siempre he dicho, si otros países lo han hecho, nosotros también, que tenemos tantos recursos, tanta materia prima, lo podemos hacer. Evidentemente, eso nos da una fortuita sumatoria de poder incrementar, de poder darle mayor oportunidad a los estudiantes, a los técnicos y a esos profesionales que también buscan un espacio para laborar. Y va de la mano de incrementar, como bien tú decías, la parte de lo que es el punto de las exportaciones. Nosotros tenemos que combinar qué hay de la parte creativa, cómo podemos desarrollar y cómo importantizamos esa creatividad combinada con la tecnología, la innovación y todo de la mano de eso. Y hecho, hay instituciones como ProDominicana que le dan seguimiento, que le dan esas facilidades, pero tenemos que a nivel de la educación, a nivel de la educación media, de la educación superior, motivar a que haya un nivel de participación en función de esa creatividad, de esa innovación, porque tienen muchísimas ideas, pero si no hay un nivel de exigencia, un nivel de seguimiento, con iniciativas que los mismos estudiantes se motivan igual, con la posibilidad de crear alguna producción de un bien, de un servicio, que podamos igual demostrar que hay esa posibilidad de crear y de innovar en nuestro mercado nacional. María Rosa creo que tenía una pregunta. Si no se escucha, Niurka, no se escucha nada. Ahora, ¿me escuchan? Sí, sí. Ok, María Rosa, que tiene una pregunta, que levantó la mano.
Bueno, pues de igual, Walter, con la parte innovadora, nosotros tenemos que ver que hay mucha inquietud por innovar, por aprovechar la tecnología de la información y la comunicación. Y definitivamente nosotros hemos desarrollado una serie de alternativas que nos las propicia el ITLA, pero deberíamos aprovechar más. Sí, precisamente, fíjate, Niurka, esta cuestión de la innovación y la creatividad, y que una de las preocupaciones son de los estudiantes de básica, de preparatoria, ¿verdad? Aquellos que se están preparando para ir a la universidad. La preocupación es que ya antes de que lleguen a la universidad vayan con toda esa cultura. ¿Y por qué no llegan con toda esa cultura? Porque nuestros centros educativos todavía no se convierten en centros culturales. Tiene que ser un centro educativo, es un centro cultural al mismo tiempo, y mucha gente no lo sabe. Es desde ahí donde, oye, si los jóvenes empiezan a ver en sus barrios, en sus zonas, ferias científicas, ferias académicas, ferias de esto y el otro, se van a habituar, lo van a hacer parte de su cultura. Así como tienen a la puerta de la esquina, en la puerta de su casa, el reggaetón, el dembow y todo eso. Entonces, de esa manera, la educación, la ciencia tiene que llegar y tocar la puerta de su casa. Pero no esperemos que ellos vayan a buscar la ciencia, no. La ciencia es que tiene que ir a tocar la puerta de todos estos jóvenes y crear una nueva cultura. Cuando hablaba hace rato de pedagogías y didáctica emergente, estaba pensando en los países emergentes, por ejemplo, lo del BRICS, países que en menos de 7 o 10 años han roto con toda aquella creencia, aquellos mitos que nos enseñaron de que para llegar a ser un país desarrollado teníamos que pasar por una serie de conocimientos, una serie de aprendizaje, una serie de pasos, y que de allí a 10 o 20 años íbamos a ser igual que esos países desarrollados. El grupo BRICS nos ha demostrado que eso era falso, que en poco tiempo, si enseñamos lo que hay que enseñar, podemos dar el salto de la pulga y darle los conocimientos que necesita nuestra sociedad. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en un país como el nuestro. República Dominicana tiene toda la infraestructura, tiene todo para poderse convertir en poco tiempo en un país emergente y poder dar respuesta como país desarrollado. Mucha gente dirá, ese tipo está como loco. No. Lo que pasa es que estamos hablando de estrategia, estamos hablando de hacer las cosas diferentes. No podemos llenar la cabeza de esos niños de un montón de conocimientos que el día de mañana no van a servir para nada, sino que, como tú decías, hay que pasar, el conocimiento es algo que vincula saberes y acciones, ¿verdad? Pero si solamente, como ahora, mira, nosotros llevamos 500 años aprendiendo solo saberes. Por ejemplo, no sé si ustedes recordarán, pero a mí me pasó cuando yo estaba en el colegio, que a mí me enseñaron la tabla periódica de los elementos, el silicio, el aluminio, y me aprendí el peso atómico del aluminio, y fíjate, hasta el día de hoy no sé hacer una cuchara de aluminio. Entonces, cosas así, no, hay que ser preciso. Te voy a enseñar algo que tú lo vas a usar y entonces eso te va a animar. Los jóvenes de hoy y de siempre, siempre han querido que se les enseñen cosas útiles. Eso, yo recuerdo mi generación, que nosotros entonces leíamos los cómics, leíamos los Paquitos y todo eso, y miramos el Superman, y miramos todas esas cuestiones, y nos quedábamos solo con la ilusión. Ahora los jóvenes no quieren quedarse con la ilusión, quieren pasar a la acción,
quieren que tú les enseñes todo eso. Y fíjense, desde Leonardo da Vinci está la ficción de querer volar desde antes, ¿verdad? Pero ese es el más cercano. Pero desde antes el hombre ha querido volar, siempre. Entonces, nosotros hoy, ¿qué pasa? No lo podemos dejar con la gana de querer volar. Hay que hacerlo volar. Sí, Esa es la cuestión. Ahí está la nueva educación. sí, evidentemente, Walter, que cuando tú refieres a los BRICS, digamos, para situar las siglas, estamos hablando de los países emergentes integrados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y evidentemente esos países han tenido saltos cualitativos. Miren el caso de Sudáfrica, que aún estando dentro del continente africano, ha tenido un desarrollo en todos los aspectos. Y pudiéramos decir nosotros, para situar un ejemplo, y que en un momento nos dio vergüenza ajena. Y venía un españolito y nos dijo a nosotros, yo no entiendo cómo República Dominicana, teniendo una materia prima tan excelente como es el cacao, tiene que exportarlo con materia prima, entonces después importa el chocolate. Pero por lo menos ya tenemos la iniciativa que hay una empresa dominicana, la cual ya ha creado un chocolate con un nivel de calidad que es similar a esos que se compran en esos países europeos. Pero falta más. Esas materias primas que se producen aquí en diferentes renglones, entonces hay que aprovechar. Hay que igual darle esa participación a los estudiantes de lo que ya hemos referido, de esa creatividad que ellos tienen, ese know-how, poder combinarlo con la tecnología y con ese apoyo que de verdad están prestos las entidades gubernamentales y que nosotros también pudiéramos motivar dentro de la educación. Cómo llevar esa teoría, que es importante, a la práctica, pero a ver resultados, para que haya mayor incentivo en función de poder crear y desarrollar su propio negocio. Y República Dominicana es importante decirlo. Tenemos leyes por demás que han creado las pequeñas y medianas empresas, otras que disponen de ciertos incentivos para las exportaciones y la facilidad, o sea, la conectividad que tiene todo nuestro país. O sea, aquí tenemos de todo para poder desarrollar la creatividad que se quiere y la innovación que se espera. Y cómo poder decir que nosotros seamos mucho más motivadores a esa educación de esa creatividad. ¿Cómo podemos decir que habiendo tantas universidades no surja un proyecto donde haya un producto innovador? Entonces, esa es la motivación, más bien cuando realmente decidimos hablar de este tema, Walter. Y evidentemente ahí es que vamos. O sea, la tendencia va marcada a nosotros aprovechar todo eso, pero darle oportunidad y creer en esos jóvenes que aún están ahí y esperan que le den esa identificación y que también lo motiven. Entonces nosotros tenemos que ir a voces llenas a poder motivar esa creatividad y la innovación en la educación. Sí, fíjate una cosa. Cuando hablabas del BRICS, ¿verdad? Esos son los países que más son reconocidos como tal. Pero recordemos que allá hay más. Tenemos a la Filipina, Vietnam, y pongo Indonesia. Estoy poniendo de ejemplo países que hace 10 años estaban peor que Haití. Sí. Sin embargo, hoy han dado el salto. Tú mira, por ejemplo, la Filipina, que es un monstruo en el campo de la tecnología, del software y todo eso. Estamos hablando de la misma Vietnam,
que ahora está en el campo del turismo, está en el campo de la tecnología también, y todo eso. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué si ellos han podido, por qué nosotros no? Así Cuando, es. tú mismo lo decías, tenemos jóvenes con mucha creatividad. Entonces, yo siempre decía, ya no ya no podemos seguir sacando jóvenes con un título debajo del brazo. Pienso que bajo un brazo debe sacar el título y en el otro brazo de llevar su, ¿cómo era? El prototipo del producto que inventó en la universidad. Y aquí deben de cambiar las políticas públicas y educativas entre las universidades y el sector privado. El sector privado tiene que cambiar mentalidad, tiene que tener una mentalidad de apertura y cambiar de estar con importaciones a exportar todos esos productos, vincular a ese producto, vincularse a las universidades para sacar, porque ¿dónde va a estar la cuestión? En la medida que las universidades y el sector privado creen consorcios de micro y medianas empresas que produzcan, que generan, porque van a generar riqueza, que es lo que nosotros necesitamos. ¿Y quiénes la van a generar? Pues los jóvenes que están hoy en día en las universidades. Y de esa manera, hoy no hablamos que la tendencia de las universidades es generar empresas. Entonces, vamos a sacar muchas profesionales con una mentalidad de empresario, no de asalariado, porque entonces vamos a seguir a tener más de lo mismo. Y nosotros hemos visto ahora, con la crisis, quienes han sobresalido. Aquellas personas que con la tecnología han creado nuevas empresas. Y los que están en las universidades no tienen por qué tenerle miedo a esas carreras emergentes que también van a aparecer. ¿Verdad? Porque ¿quiénes son los que deben de tener miedo? Los que no están estudiando. Porque el que esté estudiando va a ir adaptándose a las nuevas tendencias. Oye, nosotros de alguna forma u otra lo hemos hecho también. Nosotros venimos de la era del libro, de la era del lapicero y de la tiza. Y ahora estamos en la virtualidad. Y se nos olvida que fue nuestra generación, no la que nos sigue, sino la generación nuestra, la que creó esto, la que desarrolló la virtualidad. Y después los que vienen atrás son los que se insertaron a algo que nuestra generación creó, ¿verdad? Porque mucha gente dice, pero mire ese viejo ahí, como una... Oye, pero es que fueron los viejos los que lo crearon. Entonces, ahí está la cuestión. Estamos hablando de nuevas tendencias. Y eso es lo que tiene que ver con esta nueva educación, donde tú no puedes pararte siempre ahí mismo, no. Tienes que estar pensando, por eso hablábamos del principio. Ahí está la creatividad, ahí está la innovación. Porque si tú, como nos educaron hace 20 años, ¿verdad? Fíjate, esa es otra cuestión, que tenemos que cambiar eso como lo que nos decían, que todo el mundo tenía que estudiar. Y luego descubrí que eso era una gran mentira, porque se quedó a la mitad la frase. Aparte de estudiar, hay que inventar. Eso es lo que no nos dijeron, que había que inventar. Y sobre todo en los mismos trabajos de investigación de la universidad, los trabajos de grado, los trabajos de tesis que se realizan, que se requieren, no deberíamos ya dejar un poco lo que es la parte documental e ir al requerimiento de la parte inventiva, de esa creatividad. O sea, vamos a desarrollar proyectos que estén fundamentados en tu poder exponer y poder presentar un producto que realmente vaya a la realidad, que pudiera nada más realizar la parte cuantitativa para poder ejecutar ese proyecto. Y así se pudiera, desde el inicio, desde que tú creas un producto o un servicio,
todo el proceso que conlleva la formalidad y el cumplimiento de las normativas, hasta tú identificar los costos, la parte documental, de identificar qué se requiere, la publicidad, todo un proyecto completo, pero basado en un producto, en un servicio que realmente esos estudiantes al momento de ya terminar su espacio académico puedan incluir, puedan incursionar en esa empresa que tú decías. Entonces nosotros, dentro del marco de esa educación, ya lanzamos al mercado hombres empresarios, no aquellos que nada más están pendientes de la oportunidad de empleo que se le pueda dar, sino que logren esa creatividad. Y es evidente que nosotros debemos ahí dar un giro. Y qué bueno que estamos en este T3, en este último trimestre, para que en las proyecciones, en la planificación del año venidero, pudieran incluirse en esos proyectos, en esa planificación, esos elementos que puedan ser mucho más prácticos, que puedan ser ejecutados en función de un requerimiento. Y eso va a ir de la mano de combinar ese know-how que tienen, esa creatividad, con una parte inventiva, con la parte de la tecnología que pudiera ir, porque estos jóvenes hoy día tienen toda y cada una de las ventajas, porque entran al Internet y pueden visualizar qué hay en otros países, cómo pudieran manejar esto. Francisca Nicolás, veo que tiene alguna intervención. Que vi que abrió el chat. Disculpe, lo que pasó fue por error, disculpe. No hay problema. Bueno, bienvenida. Pues evidentemente los jóvenes están llamados también a incursionar en esa parte, porque nosotros tenemos que ya ir planteando y marcando una diferencia. Es evidente que estamos de la mano en función de innovar y de aprovechar esa modalidad que pudieran identificar dentro de todos los elementos que así se pudieran desarrollar. Sí, bueno, sí, quería decir, ¿verdad? En base a eso, que precisamente para eso son las investigaciones. Sí. Porque la investigación es para decirte qué es lo nuevo que vas a hacer. La investigación es la que te va a ayudar a producir conocimientos nuevos, ¿verdad? Cuando estamos hablando en el campo del conocimiento, entonces no podemos seguir repitiendo los mismos temas. Llevamos como más de 20 años hablando de lo mismo. Tú vas y hablas de lo mismo. Por ejemplo, voy a poner una cosa, un ejemplo. Yo no concibo que en las universidades sigan hablando de ¿cómo se llama esto? Del campo teórico, lo que es cuando tú agarras algo y lo vuelves a reusar de otra manera. De reciclaje. Sí, el reciclaje. Señores, Sí. ¿cómo vamos a ir? ¿Cómo te voy a enseñar ciencia? ¿Cómo te voy a enseñar física, química, todo, para que tú termines reciclando? Yo no entiendo eso. La universidad no es para que te enseñen a reciclar. Mire, desde que nosotros, y eso fue la gran mentira que nos pegaron los países desarrollados, para que nosotros no inventemos, para que nosotros no creemos. Porque en la medida que nosotros nos ponen a reciclar, ellos están inventando. Yo les pregunto a la gente, les digo yo, ¿y tú puedes ser competitivo con un carro Ford o un Hyundai reciclado? ¿Vas a competir con los japoneses? ¿Vas a competir con los gringos con un carro reciclado? Eso ni nosotros lo creemos. Entonces, esa es la palabrita de moda, todo el mundo. Entonces, mira, pasas allá por las escuelas y mira murales reciclados, y entonces digo yo, oye, con razón la pandemia se expandió más rápido. Sí, un producto reciclado está contaminado y hemos llevado la contaminación a las paredes de las escuelas. Y entonces alguien me dirá, pero el tipo es enemigo de lo verde. No,
No soy enemigo de lo verde. Soy enemigo de no inventar. Soy enemigo de no crear. Y si hay alguien que es el centro de todo, el epicentro de todo, ese es el hombre, esa es la humanidad. Ese es el centro de todo ecosistema, ¿verdad? Y entonces hay que cuidar donde vive ese hombre, donde vive esa mujer. Pero ya entremos a la parte de crear, no a la parte de estar reciclando. ¿Tú te imaginas que tú le estés enseñando a un muchacho de ingeniería industrial, de cualquier tipo de ingeniería o de cualquier campo o publicidad o lo que sea, o arte, a reciclar? Entonces, desde ahí mismo matamos la creatividad. Es el mayor enemigo de la creatividad, el reciclar. Yo les pregunto, ¿y ustedes alguna vez han oído hablar que en la NASA hay un departamento de reciclaje? Eso solamente en nuestros países. Somos nosotros los únicos que estamos reciclando en vez de estar inventando. Es una forma de que nos ponen que nos entretengamos. Estamos reciclando y creemos que estamos creando. No. Estamos prolongando lo viejo para que no podamos ser competitivos. Ahí está la cuestión. Vamos a inventar, a crear. La palabra es crear. En la creatividad está la cuestión. Fíjense, todo el mundo habla de cualquier cosa, pero nadie habla de creatividad. De eso no se habla. Eso es algo que tenemos que hablar en las escuelas y en las universidades. Y en cualquier área. Sí, así mismo, Walter. Inclusive yo digo y pongo de ejemplo a México, que ha desarrollado su industria automotriz y se ha posicionado a nivel del mundo. Entonces, definitivamente, yo digo, y si nosotros pudiéramos identificar qué ha hecho México para poder lograr esa industria, porque como lo pudo hacer México, pudiera hacerlo República Dominicana. En un país donde se demanda tanto los automóviles de todo tipo, porque aquí hay vehículos de toda índole, de toda marca. Entonces, definitivamente, ese es un sector que pudiera mirarse para identificar qué podemos nosotros hacer para crear, para innovar con tecnología y poder desarrollar un tipo de productos que realmente sea demandado en nuestro mercado local y pudiéramos nosotros verlo por ahí. Claro que sí, porque hay una serie de cosas que están demandando, como decía yo al principio, en todos los sectores, ¿verdad? Cuando un país ha dependido mucho del exterior, en todas las áreas, y eso es otra cosa buena también, porque eso nos permite de que en todas las áreas de República Dominicana, nosotros podemos ser pioneros en cualquier área. Por ejemplo, mira, que tú tocabas lo de la industria automotriz. Mira, tú dejas tu carro mal parqueado en cualquier calle y cuando tú llegas a los 10 segundos, los 10 minutos, está desmantelado. Fíjate, ese individuo que lo desmanteló en 10 segundos, y yo vi la vez pasada un video, un tipo que en menos de un segundo desmanteló un vehículo, ¿verdad? Y salía en las cámaras de los edificios donde el tipo estaba haciendo su operación. Entonces, ese tipo 9 segundos, en menos de 10 segundos desmanteló 10 carros. Y después, en 10 segundos, los va a armar en un garaje. Yo te digo, ese tipo no tiene la capacidad y la habilidad para hacer un carro. Claro que lo tiene. Pero la sociedad no le dio la oportunidad para estar en una línea de ensamble, sino que estar en una línea de asalto y de robo. Y entonces, esa es la cuestión, las oportunidades. Cambiar, es cuestión de cambiar esas tendencias. A este tipo lo vamos a ver, y por eso te decía, en un país como el nuestro, cuando desarrollemos todo tipo de tecnología, que la gente vive siempre con esas teorías ahí del miedo, ¿verdad? Porque tenemos 500 años que nos meten la teoría del miedo.
No, que la tecnología va a crear desempleo. Señor, primero, en estos países el desempleo es bien alto. Lo que va a traer la tecnología es reducir el desempleo. Y te va a crear nuevas áreas. Entonces, toda esa gente, por ejemplo, a ese ladrón, lo ponemos en una línea de ensamble y va a trabajar. Ya no va a tener que ir a robar. Y va a hacer otras áreas. Y gente como ese, que tiene esas habilidades y capacidades. Y eso es lo que tenemos que investigar. ¿Cuáles son las habilidades y cuáles son las capacidades? Y qué es lo nuevo que pueden hacer por el país en, en las áreas que se necesiten. Porque fíjate, nosotros tenemos aquí una industria farmacéutica muy buena. Y la gran pregunta es, ¿por qué nosotros no hicimos una vacuna contra el virus? Si teníamos y tenemos la gente capacitada para eso, teníamos los médicos, los virólogos, toda la gente que trabaja en la industria farmacéutica. Aquí se exportan algunos productos hacia el exterior. ¿Y por qué no se hizo? Entonces, hay un problema aquí en todo esto. Hay un problema de voluntad política para hacer todas esas cosas que bien se pueden hacer. ¿Y qué queremos decir con esto? Que tenemos gente capacitada para poder entrar al campo industrial. Pero hay un tema ahí, Walter, que tenemos que también identificar. Realmente, ahora mismo tú dices del tema de la vacuna, de todos los sectores. El Sí. asunto es que la gente es muy tímida para lanzarse con una iniciativa porque entiende que de entrada va a sentir cierto rechazo. Y entonces, esa iniciativa resulta ser que tú la tomas, se la comenta a otro y viene otro y querer, si tú no la emprendes por sí sola, entonces realmente viene el otro y quiere tomar tu iniciativa y ponerle nombre y apellido y presentarla como ella. Entonces, ahí también tenemos que ver los asuntos de propiedad intelectual, de cómo proteger también esa creatividad, esa innovación, porque si es una iniciativa, por ejemplo, de Leandro, de Aniceta, de Jarda, de los que están aquí, de Francisca, de los que están aquí en la sala, y de verdad de todos los que pudieran estar escuchándolo, pues efectivamente nosotros tenemos que identificar cómo nosotros encaminamos. Si cuando tú le comentas la iniciativa a alguien, de una vez te pone todos los peros, en vez de motivar a la persona para que pueda desarrollarla, lo que hacen es, no, eso le ponen todos los obstáculos. Y si no encuentran gente, por ejemplo, como tú, Walter, como Leandro, como cualquiera de nosotros, que tenemos una luz y decimos, bueno, mira, tú puedes desarrollarla. Tú puedes ir aquí, aquí, aquí y amén. Pero la mayoría de gente, de personas, tienen esa idea y no se lanzan con la creatividad que tienen porque se sienten tímidos, se sienten que en el camino van a encontrar muchos obstáculos. Y lo importante es uno ir a la fuente donde está la información para que le puedan dar el apoyo, la orientación y poder encaminar esa alternativa que usted puede hacer su propio proyecto. Y eso es importante. Pero definitivamente, si usted tiene esa idea y se queda con ella, no la plasma, no la encamina, entonces realmente después te está diciendo, viene otro, la inicia y dice, no, pero esa es la mía. Y por alguna razón, usted debió despertar y animarse, activarse para poder desarrollar con esa creatividad que usted ha tenido, ir a la fuente, a la institución, porque en la parte de la voluntad es un asunto de usted ir a buscar la información a donde corresponde. Porque sé de muchos proyectos que se han encaminado en el marco de las exportaciones, Walter, y que Pro Dominicana, lo que era el CRD, pues ha ido de la mano en la parte de las exportaciones. Ahora bien, en la parte de la tecnología, el ITLA ha encaminado esfuerzo, pero sí, de verdad, nosotros necesitamos despertar
más esa idea en los jóvenes y en las mismas entidades educativas está de la mano para que motiven. Y no puedo dejar de lado la labor que está haciendo el Infotec con el desarrollo y la oportunidad a nivel técnico de fomentar, pero sí, entiendo que aquí hay mucha capacidad para desarrollar esa creatividad con esa innovación para poder nosotros inventar, identificar y de verdad desarrollar cualquier idea que nos permita a nosotros crear empresas, que todo las normativas están creadas, están definidas. Ahora bien, ¿qué le falta, Walter? ¿Qué le falta a este joven, a este emprendedor que necesita o a cualquier persona que tenga una idea y que de verdad le falte esa iniciativa? Porque a lo mejor ya han recibido un nivel cognitivo a nivel educativo, pero le falta algo. ¿Qué podemos propiciar a los jóvenes, a toda persona que de verdad tenga idea? Porque no importa, no solo los jóvenes, las personas adultas y los niños también. ¿A qué debemos nosotros identificar y orientar a la sociedad en sentido general? Sí, fíjate, Niurka, que cuando tú mencionabas eso me estaba acordando que INAPI, que es el instituto, ¿verdad? Sí. Tenía un programa recientemente, no sé si todavía lo tendrá, que estaban yendo a las escuelas y a las universidades a crear programas de incentivo hacia los jóvenes para innovar y crear y enseñándole cómo era todo el proceso para poder inscribir sus proyectos, ¿verdad? Porque ellos hablaban incluso, NAPI hablaba que en los últimos 5 años solamente se habían inscrito, ¿verdad? 9 proyectos se habían ahí inscritos como innovaciones propias. De ahí las demás que habían eran extranjeras. Entonces, todo esto es lo que decía yo, hay que crear eso que hacía una cultura en las escuelas de crear, de innovar, de investigar, ¿verdad? Porque no existe esa cultura. Los jóvenes se sienten ajenos a investigar, se sienten ajenos a crear, y entonces el entorno, la sociedad, no está abocada a eso. Por ejemplo, si tú te imaginas que nuestros eh, programas de radio, televisión, periódica, prensa, escrita, todo, se hiciera eco de esas innovaciones y en vez de sacar esa nota roja que aparece todos los días en la página de nuestros medios, apareciera todo lo que es sobre ciencia, de lo que hacen los jóvenes en la República Dominicana, ¿verdad? Entonces, hay como un abandono del joven. El joven tiene que sacrificarse todo. Por ejemplo, esta jovencita, Paulina, atleta, es el ejemplo de lo que estoy diciendo. Ella lo hizo en el campo del atletismo, pero nosotros yo te pudiera poner ese mismo ejemplo en el campo de la ciencia. ¿Cuántos jóvenes tienen ideas innovadoras, creativas, y han inventado cosas y tal y cual? Y le pasa lo mismo que el atleta, que no tiene el apoyo. Y entonces solamente lo sabe ella, su almohada y su familia. Entonces, todo eso necesitamos cambios de los medios de comunicación que se hagan eco y que puedan crear una mayor divulgación de la ciencia para dirigida a este blanco de público, jóvenes, ¿verdad? Porque la gente piensa que la ciencia es algo de viejos también. Entonces, es una cuestión que hay que cambiar esa tendencia. Muy claro, Walter, de verdad, tu posición y de verdad comparto mucho. Qué propicio este conversatorio para motivar en cada uno de esos sectores productivos del país que pudieran surgir esas iniciativas para crear, para innovar y poder decir
¿qué podemos hacer de nuestro país? ¿Cómo combinamos la parte, por ejemplo, de zona franca con la parte de la industria automotriz? ¿Cómo podemos combinar la parte de la industria farmacéutica que tú referías con esa combinación de todos esos centros de expendio y de todo esto? Porque con un producto que se inicie ya hacemos un descubrimiento de esa creatividad. Podemos identificar, por ejemplo, tú refieres a la parte deportiva, pero hay otros asuntos que pudiéramos nosotros identificar. Si definimos cada uno de esos elementos dentro del marco de lo que tenemos como ese know-how, esa capacidad y ese deseo que tiene todo el ser humano entre niños, jóvenes, porque los niños comienzan y arman lo que sea, pero igual tú le pones un nivel de desarrollo para que pudieran manejar, igual lo van a descubrir. Entonces, todos esos temas son relevantes del cual motivamos a que las universidades propicien, los centros educativos propicien entre sus participantes ese nivel de creatividad e innovación en la educación. Finalmente, Walter, ¿qué palabra de cierre le damos en sentido de esa motivación? Porque la educación hoy día ha estado dándose con ese mix de la tecnología, la creatividad, algo de innovación, pero igual nosotros sabemos muy bien que ahí viene la apertura en las escuelas, en los colegios y en las universidades. Definitivamente, ¿cómo podemos alinear en función de desarrollar y de motivar a esa creatividad e innovación en nuestros centros educativos? Bueno, tomándote la palabra, ya para cerrar y agradeciendo la invitación a todos, Francisca, Leandro, a ti. Bueno, hay una cuestión. Tenemos que, aunque nos parecemos, tenemos una mentalidad divergente. Y hay que fomentar eso y sobre todo que fomentar la curiosidad, que los jóvenes sigan siendo curiosos, que estén donde no nos llaman, que toquen todo lo que puedan tocar, porque a mí era uno de los que me decían que se ve y no se toca, y ahora al revés, todo se toca. Y entonces hay que cambiar esa cultura que nos enseñaron por la curiosidad. Y sobre todo, y no quedarse en la curiosidad, sino en el hacer. Hay que inventar. Porque fíjate una cosa, los niños son curiosos, los niños inventan. ¿Y qué pasa? Los padres, ¿qué hacen los padres? Oye, muchacho, deja andar inventando. Y le dan una pela. Entonces, ¿quién inventa así? Cuando creen que inventar es algo malo. El trabajo de un muchacho es inventar. Inventar e inventar. Nuestro trabajo es empujarlo, tirarlo para que siga inventando, pero no detenerlo, porque llevamos 500 años de freno. Desde que llegaron los españoles, después llegaron los gringos y ahora llegó la pandemia, todos nos vienen frenando. Entonces llegó el momento del desenfreno cultural, educativo y cognitivo. Hay que inventar. Ese es el trabajo nuestro, inventar. A cada rato hay que inventar algo y divulgarlo para que el otro lo siga y siga inventando más. Gracias por todo. Gracias a ti, Walter, por la participación. Tú sabes que esta iniciativa de realizar esos conversatorios ha sido más bien para socializar conocimientos y de verdad compartir esas informaciones que realmente nosotros pudiéramos orientar a nuestra sociedad. De hecho, le invito a los siguientes conversatorios que ya para mañana hay y todos los días que viene el conversatorio de mañana sobre el puerto de Manzanillo, la conectividad, rutas y demás. Y de ahí, entonces, una serie de temas de cierta relevancia, tanto como este, porque fíjense que entre una y otras informaciones da un lineamiento claro de lo que realmente tenemos, de la capacidad que poseemos y por qué no, de esa perspectiva que podemos lograr
en nuestro país. Así es que mil gracias, buenas noches y ya nos vemos en una próxima. Ok, Gracias buenas mil, noches Walter. a ustedes, gracias. Bye Buenas bye. noches. Buenas noches.